Hemos avanzado, amados, en el Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo número 5 y quisiéramos avanzar lo más rápido que podemos, pero hay tanta riqueza en cada capítulo que no quisiéramos dejar elementos, pero tenemos que avanzar. Y hoy en el capítulo 5 encontramos un episodio que ha sido muchas veces tratado, muchas veces ha estado en presencia de los labios de los predicadores, los que llevamos ya una vida en el Evangelio, lo hemos escuchado muchas veces, pero si no lo revisamos, si no lo vislumbramos como una serie, en un contexto, este capítulo 5 está en una órbita, este texto está dentro de una órbita, entonces no puedo sacar el capítulo 5 y hablar solo del paralítico de Betesda y darle una serie de aplicaciones que muchas veces se alejan de su contexto. Entonces es muy valioso lo que el Señor nos ha permitido vivir este tiempo de ir avanzando capítulo por capítulo en esta serie de sermones y vamos a llegar hoy al capítulo 5 con una mejor base previa para comprender la riqueza de esta señal, que es la tercera señal. Les recuerdo que en el Evangelio de Juan hay 7 señales que son milagros que tienen una enseñanza. En el capítulo 1 contemplamos al Verbo hecho carne, la plenitud de la palabra tomando forma de hombre y compartiéndonos la luz en medio de las tinieblas. En el capítulo 2 aprendimos que esa verdad que ha venido a ser revelada a nosotros tiene que ser enseñada y vimos el poder de la enseñanza de la palabra. Como lluvia goteará tu razonamiento y tu enseñanza, decía Deuteronomio capítulo 32. Y vimos que Él es la vid verdadera de la cual viene el verdadero vino que hace tanto bien a nuestras vidas. En el capítulo 3 encontramos la enseñanza que provoca esta palabra. El poder de esta palabra va a provocar transformaciones desde el interior del hombre para hacerlo nacer de nuevo, y en este nuevo nacimiento va a poder ver y entrar al reino del Señor. En el capítulo 4 vimos cómo esta misericordia, esta verdad que ha venido a ser revelada, el Señor Jesús la lleva a regiones gentiles, a regiones despreciadas por los israelitas, por los judíos. Los samaritanos no se podían ver con los judíos y Él ha llevado su palabra de amor, el agua que Él da de beber, esa palabra, esa enseñanza, Él la ha llevado a los samaritanos y los samaritanos han creído en Él. Ese poder de la palabra del Señor, ese verbo hecho carne, esa nueva vida del Señor, vimos que llega a un personaje, a un principal de la realeza, suponemos que era romano, y sana al hijo del noble, a este romano, pero la señal no era haber sanado al pequeño, la señal era el poder de la palabra que bendijo una familia completa y todos creyeron en la persona de Jesús. Hasta ahora hemos visto 2 de las 7 señales y les recuerdo que las 3 primeras señales hablan de la esencia de lo que es el Evangelio. El Evangelio significa las salvaciones por la palabra, las salvaciones por la fe, y hoy en esta tercera señal vamos a ver que el Evangelio es por la gracia, por la misericordia del cielo, es porque Él ha querido tener misericordia de nosotros. Las 4 siguientes señales vamos a ir viendo los resultados del Evangelio, pero hasta hoy estamos viendo esta verdad en la palabra del Señor. Entonces la sanidad de este paralítico de Betesda es la salvación por gracia, la salvación por gracia. Y desde ahora en adelante vamos a notar que cada vez que el Señor hace una señal, va a dar pie a un sermón, a una explicación, y luego ustedes pueden seguir estudiando, leyendo durante la semana este capítulo 5 y se van a encontrar que después del milagro, después de lo que hemos leído, desde el versículo 19 hasta el final, vienen los 2 sermones que da el Señor. Un sermón donde habla de la autoridad del Hijo y otro sermón que habla de los testigos de Cristo. Esos vienen como resultado de la señal. En esta señal, en esta tercera señal, encontramos un detalle que es contradictorio.
El estanque de Betesda, que nos habla la palabra, estaba repleto de enfermos, de inválidos, donde Jesús, al venir a este estanque, con su sola presencia, con su sola palabra, con un gesto de su mano, con una mirada, pudo haber sanado a todos los enfermos. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo pudo hacer? Sí, lo pudo hacer. De hecho, la Biblia en Mateo muchas veces habla, haciendo referencia a que donde estaba Jesús sanaba a todos. Él tenía poder para hacerlo. Dice Mateo 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. Y dice, y los sanó. O sea, a todos los enfermos que le trajeron en Galilea, los sanó a todos. No dejó a nadie sin sanar. ¿Ve que es contradictorio? Y en el estanque de Betesda, el Señor no sanó a nadie, excepto al paralítico. ¿Ve que es contradictorio? En Mateo 14, 15 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Otra porción de la palabra donde nos señala que el corazón misericordioso del Señor va en busca de las multitudes y los sana a todos. Entonces, contradictorio pensar cómo, si cada vez que Él vio los enfermos, Él los sanó, en el estanque de Betesda no los sanó y solo sanó a uno. Quiere decir que el Señor se está reservando una señal aquí en Betesda. Betesda significa casa de misericordia. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Y cuando vamos a esta señal, Juan nos invita a extraer estas revelaciones como esta tercera señal. Y la tercera señal es que la salvación es por gracia, es por misericordia, casa de misericordia. Dios dijo, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Y en Betesda, ¿cuántos enfermos había? Una multitud. ¿De cuántos tuvo misericordia? De uno. Va a mostrarnos una señal de que la misericordia del Señor es selectiva, que Él selecciona para hacer misericordia, que su gracia es una elección soberana, que su misericordia ha llegado a nuestros corazones por el puro afecto de su voluntad, que no hay algo que nosotros hicimos para merecer su gracia abundante. El Señor es así, su corazón misericordioso es así, pero no está obligado, y esto tenemos que entender, y esto los judíos no lo entendían, Dios no está obligado a sanarlos a todos. ¿Lo puede hacer? Amén, lo puede hacer. ¿Pudo haberlo hecho en Betesda? Amén, sí pudo haberlo hecho. ¿Lo hizo? No lo hizo. Eso es lo primero que quiero que notemos. Vamos a revisar entonces en este estanque de Betesda como la tercera señal, que la salvación es por gracia. Vamos a ver 3 símbolos en este estanque de misericordia. 3 símbolos que van a servirnos para comprender cómo debe ser nuestra vida en Dios, la gracia de Dios en nuestros corazones y cómo nosotros respondemos a esa gracia. 3 símbolos. El primer símbolo lo encuentro en el versículo número 2. El Señor se ha movilizado desde Galilea a Jerusalén. Recuerde que anduvo por estas regiones, compartió con gentil y todo, y volvió a la fiesta siguiendo la lógica de la fecha. Esta es la fiesta del Año Nuevo judío. Él viene a la celebración del Año Nuevo judío. Y dice que cuando Él viene a esta fiesta, había una fiesta de los judíos, dice el versículo 1, ¿no? Y Jesús viene a Jerusalén. Y el versículo 2 nos habla de este primer símbolo que yo encuentro en esta palabra. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado
en hebreo Betesda. En hebreo Betesda. En español, casa de misericordia. El cual tiene 5 pórticos. Entonces, el primer símbolo que yo veo acá es el símbolo de los 5 pórticos, las 5 puertas que tiene el estanque de la misericordia. 5 puertas del estanque de la misericordia. Entonces Jesús elige este tiempo para venir a entregar una señal a los judíos. Él ha recorrido Galilea, Él ha hecho misericordia a gentiles, a los despreciados de Samaria, que eran mestizos entre judíos y gentiles, y ha hecho misericordia por allá, pero recuerde que la última vez que estuvo Jesús en Jerusalén, Él no se fiaba de los hombres, porque los hombres querían ver señales, pero no creían en la persona de Jesús. Entonces Él vuelve ahora y ahora les va a dar una señal de cómo está su corazón. Y Él observa a estos judíos que son observantes de la religión judía, que cumplen a cabalidad los ritos y ceremonias que la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés nos han reflejado. Y ellos tienen como pilares fundamentales de su fe, los judíos, como pilar fundamental de su fe tienen algunos elementos. ¿Cuáles? Ellos pensaban, se creían superiores porque eran descendientes de Abraham. Ellos tenían el Pentateuco de Moisés, la ley, la Torá, los 5 libros de Moisés, ellos eran sagrados, ahí estaba la ley de Dios. Y es más, tenían como una referencia, pero marcada en su corazón, el templo, que viene a ser el Señor, viene a atacar todas sus pilares en los cuales ellos han cimentado su fe, alejándose de Dios. Jesús les va a advertir durante todo el ministerio que todo esto que estaba diseñado era el medio, era el camino, era el conducto por el cual ellos iban a llegar a la gracia. Que la ley, que el templo, que su descendencia, que tenía que ver con la fe, era el medio por el cual ellos iban a ser empujados hacia el Mesías, hacia encontrarse con la gracia del Señor. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los judíos? Pasó que se quedaron pegados en el medio y no disfrutaron la gracia. Se quedaron en su mente con el templo y no con el Dios del templo. Se quedaron con la Torá, con la palabra, pero no vieron en la palabra al Dios de la palabra. No comprendían las cosas del Señor. Tenían los elementos dados por Dios que los iban a conducir a la gracia, pero ellos se quedaron en los elementos, en el vehículo, y no en el final de ese camino que era Cristo. Ellos quedaron con sus sentidos anclados a su religión y no disfrutaron la vida de Dios. Tanto así que le agregaron a los mandamientos de Dios. Ellos tenían 600 y tantos mandamientos. Ellos habían hecho mandamientos de los mandamientos y mandamientos de los mandamientos y estaban esclavos a sus tradiciones. Por eso el Señor les va a decir muchas veces: oíste que fue dicho, mas yo os digo. No es que el Señor viene a echar por tierra la palabra, el Señor viene a echar por tierra sus razonamientos y sus cadenas que ellos propios se pusieron. Entonces, cuando vamos a Betesda, de estos 5 pórticos, lo que encontramos es las 5 puertas que Dios les había dado para encontrar la gracia en una casa de misericordia, que es el Pentateuco. 5 libros que Dios les había dado para encontrar la gracia, pero ellos se quedaron esclavos en ese lugar. Eran 5 puertas para encontrar la comunión con Dios y ellos se quedaron al otro lado, dentro del estanque, sin salir del estanque, a la comunión con el Señor que está en el templo, y se quedaron adentro de su religión. El estanque de Betesda, esta casa de misericordia, representa el corazón de los judíos, que está enfermo, que está atrapado a su tradición, está atrapado a sus cadenas, está atrapado a su forma. Es una puerta para encontrar la gracia de Dios en el templo, pero ellos se han quedado a este lado, se han quedado en este estanque de Betesda, sin vida.
Pasaron los siglos desde que Dios le dio la ley a Moisés, pero ellos han encontrado en esta ley de Moisés, han encontrado en la religión judía su forma de llegar a Dios, y no están viendo que cada uno de ellos es un eslabón tras otro eslabón, tras otro eslabón, que va haciendo una cadena que los tiene a todos prisioneros. Ellos reinterpretaron el principio divino, ellos reinterpretaron lo que Dios les había entregado a través de la verdad revelada, y lo interpretaron a su manera y quedaron esclavos y quedaron enfermos. Fíjese, cuando el Señor nos explica después en su sermón que viene a continuación en el capítulo 5, versículo 37 al 40, mire cómo el Señor les explica esto a ellos, a los judíos. Dice: nunca habéis oído su voz. A los judíos les dice, a los que tienen la palabra, a los que tienen el Pentateuco, a los que tienen estos 5 pórticos de la gracia que había sido dada en el Antiguo Testamento, les dice: nunca habéis oído su voz, no habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Dios envió, o sea Jesús, ustedes no creen. Le dice en el 39, escudriñad las Escrituras. Y aquí la palabra exacta es escudriñáis las Escrituras. Versículo 39. Escudriñáis las Escrituras porque a ustedes les parece que tienen la vida eterna. Pero no se dan cuenta que esas Escrituras que ustedes escudriñan son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Están esclavos, tienen la palabra, la escudriñan, dan testimonio de mí y ustedes no creen. Están enfermos. Su corazón está enfermo. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. Ustedes están enfermos, le está diciendo con esta señal. Ustedes están enfermos porque la intención de la ley nunca fue que el hombre encontrara la salvación por la ley, porque por la ley nadie se salva. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro ayudador, nuestra nodriza, nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces estos símbolos, estas 5 puertas que tiene este estanque, están hablando de la ley de Dios, de este Pentateuco que Dios les había dado para que tuvieran una puerta de escape, no una puerta de entrada a su condición, sino que salieran de su condición. Ellos escudriñan la Escritura, se conocen la Torá, la tienen a la mano, la estudian, adoran a Dios, pero están en un pórtico, están en un estanque. Se han quedado ahí, tan cerca de Cristo, los vieron cara a cara, pero no los disfrutaron. Dentro de esto mismo, el símbolo de estos 5 pórticos o este estanque de Betesda dice que estaba cerca de la puerta de las ovejas. Y podríamos hacer un sermón de la puerta de las ovejas. Y me sentía muy motivado a hablarles solo de la puerta de las ovejas, pero siendo fiel a este desarrollo que estamos teniendo del Evangelio de Juan, me frené en mi motivación personal y quise la dirección del Señor. Pero esta puerta de las ovejas que está al lado del templo, era el lugar por donde pasaban las ovejas que venían al sacrificio en el templo. Y permítanme aquí hacer un paréntesis para comentarles esto que es grandioso, que es glorioso, que es lo que está pasando en Betesda. Había una ciudad de levitas en Belén, y la función de esa ciudad levita en Belén era criar ovejas para el sacrificio. Entonces ellos las preparaban en Belén, y cuando llegaba el tiempo del sacrificio, venían los levitas y la traían a Jerusalén y entraban por esa puerta y la llevaban al sacrificio. Y es exactamente lo que está mostrando Jesús. Jesús ha venido por la misma puerta de las ovejas, viene desde Belén.
porque Él va a ser sacrificado y pasa por ahí, por el estanque de Betesda, donde está esta multitud de enfermos que representa a Israel, que su corazón está lejos del Señor, que están esclavos, que son enfermos, que no disfrutan la gracia. Y viene la oveja, mi Señor, que viene desde Belén, pasa por la puerta de las ovejas, porque Él va a ir al sacrificio por ellos. Qué maravillosa verdad encontramos en este hermoso capítulo 5. Jesús ha venido para traer su gracia redentora. Jesús ha venido desde Belén, ha sido criado allá, ha nacido allá en Belén, ha crecido y está próximo al sacrificio y ha pasado por este lugar. Este estanque de Betesda, con este símbolo de una religión sin vida, que tiene todos los elementos para llegar a Dios, pero está lejos del Señor, nos debiera a nosotros motivar a pensar esta mañana, amados, ¿cómo está nuestra vida en Dios? ¿Cómo es su vida en Dios? Algunos viven su vida en Dios con su propio evangelio construido a su medida. Yo le llamo el evangelio según San Yo. Tiene años de evangélico, nació en la iglesia. Está lleno de tradiciones, de costumbres, de formas. Tiene toda una estructura mental de cómo se debe adorar, cómo se debe servir al Señor, cómo se debe cantar al Señor, cómo se debe hacer el culto al Señor, cómo se deben hacer. Puede tener toda una estructura, puede tener la Biblia, puede tener el templo, puede tener la música, puede tener el himnario, puede tener lo que quiera, pero puede estar tan lejos de la gracia. Puede estar en el estanque Betesda como estos israelitas. Puede estar cerca de la misericordia, pero no disfrutar de la misericordia. ¿Cuánto alcanzaron misericordia en Betesda? Solo uno. ¿Por qué? ¿Cómo está su vida, amado, esta mañana? ¿No será que muchos a veces transformamos nuestra vida devocional en un montón de reglas? Podríamos correr el mismo riesgo que corrieron los israelitas. Estar cerca de la gracia, en la casa de misericordia, y no tener misericordia, no recibir misericordia, no disfrutar la misericordia. ¿Por qué? Porque nos llenamos de formalismos. Tal vez usted está ahí al otro lado de esta pantalla y todo el rato diciendo, no, si este culto no es lo mismo, no es igual. Esto no es lo mismo, esta no es la forma en que Dios nos pidió adorar, no, así no debiera ser. Y tal vez otro está haciendo zapping y a ver cómo está uno está con polera, otro está con corbata, otro no tiene corbata, otro está con la Biblia, otro está whatsappeando. Y podríamos hacer un montón de analogías atrapados a nuestras tradiciones. Los israelitas lo tenían todo, tenían la palabra, tenían el templo, eran descendientes de Israel. ¡Wow! Pero estaban enfermos porque no supieron comprender las señales del cielo. Y esto nos lleva a la segunda señal que encuentro en este pasaje. Versículos 3 y 4 dice: en estos yacía. Ese verbo es habitaban, se quedaban por días, por tiempo. Y vamos a encontrar al hombre de 38 años. Mire, vivían ahí, yacer, ese es un término de habitar. Hacían su habitación ahí vivían, convivían. Imagínense lo deplorable de la situación. Ahí yacía no dice pocos, véalo en su Biblia, ¿qué dice? Multitud. Cuando habla de multitudes que son incontables. No se pueden contar, hay demasiados. Y los relata cómo eran. Eran ciegos, eran cojos y eran paralíticos. ¡Wow! ¿Por qué no habló de otras enfermedades? Habló de la ceguera, habló de los cojos y habló de los paralíticos. Note esto. Yo me gustaría tener mucho más tiempo y tenerlo en pantalla y explicarlo de esto, pero Juan está siendo muy preciso
con darnos las señales espirituales. Usted sabe cuando alguien está ciego. ¿Se recuerda el capítulo 3? No puede ver el reino del Señor. No puede caminar, no puede entrar. ¿Por qué? Porque está cojo, no puede entrar al reino del Señor. Está paralítico, no se puede mover en el reino del Señor. Esa es la condición espiritual. ¿Qué esperaba en el movimiento del agua? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Qué señales hay acá? ¿Qué símbolos maravillosos, hermanos? Ciegos, cojos, paralíticos, multitud de enfermos, esperando el avivamiento que vendrá, esperando que alguien venga a agitar las aguas, esperando que se produzca el milagro, siempre esperando que ha de venir lo mejor. Y se levantan los predicadores de estos mensajes que dicen, lo mejor está por venir. Ay. Siempre mirando que algo viene mejor, pero en una condición de parálisis, de ceguera, de enfermedad, de frustración, de muerte. Y el símbolo que encuentro acá, dentro de toda esta riqueza que tiene este relato, es que las aguas están detenidas. Y cuando las aguas estaban detenidas, no había sanidad. No había sanidad, eran aguas detenidas. ¿Se recuerdan el símbolo del agua? La palabra. Goteará como la lluvia mi enseñanza, mi palabra. ¿Qué pasaba con la palabra? ¿Qué pasaba con la palabra en ese lugar? Estaba detenida. Y cuando las aguas están detenidas, no hay sanidad. No hay vida de Dios. Hay parálisis, hay ceguera. Puede tener la Biblia en su mano. Puede tener una tremenda Biblia. La que quiera, del tamaño que quiera. Tómela, téngala de estudio si quiere. Pero si está detenida, no corre para su vida, no sirve de nada, hermano. Hay parálisis, hay ceguera espiritual. ¿A cuántos se les detiene el agua? No corre la palabra del Señor, no corre. No porque no me gusta a través de este medio, porque a este no le recibo, porque tantas tonteras que pasan en las congregaciones. Lo que le pasó a los judíos. Aguas detenidas, aguas hediondas, sin vida. Y de repente la misericordia, como era casa de misericordia, venía un ángel, agitaba las aguas y el primero que descendía al agua era sano. Y nos quedamos ahí. Y a muchos les encanta eso. Pero lo que está diciendo, la señal del estanque, de estas aguas, era que el Señor había enviado a través de toda la historia mensajeros a Israel. Había enviado a sus profetas a mover las aguas del pueblo. Había enviado su mensaje fresco a decirles que se arrepintieran, a decirles que vinieran al Señor, a informarles que el Señor venía, que lo recibieran, que se pusieran de pie, que quitaran su ceguera. ¿Cuántos ángeles vinieron a anunciarle? Y solo unos pocos eran sanos, los que lograban ver y creer hacia adelante. Muy poquitos creyeron en el Antiguo Testamento, en el Mesías. Y así el ángel venía y agitaba el agua. Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló de muchas maneras y agitó las aguas para que la gente se sanara. Pero seguían en el estanque enfermos, porque sus aguas, la palabra no estaba corriendo en ellos, estaba detenida. Un estanque de aguas detenidas. Yo quisiera preguntarles también esta mañana si las aguas están corriendo en su corazón o son aguas detenidas, la palabra no corre. La forma puede más, la religión puede más, mi pensamiento puede más, la forma en que yo veo el Evangelio puede más, o está corriendo la palabra del Señor. En San Juan 7 el Señor dijo, el que cree en mí, dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva.
Cuando la palabra del Señor corre en su corazón, penetra su alma, se lleva todos sus pensamientos, la palabra del Señor hace vida. Esto dijo del Espíritu que iban a recibir en su corazón. Mis palabras son espíritu y son vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. De tiempo en tiempo, el Señor estaba enviando su palabra a nosotros para darnos vida. Esta mañana yo espero que el espíritu de la palabra venga a agitar las aguas de su corazón, para que usted alcance la gracia bendita del Señor y no estemos en aguas detenidas. Que las circunstancias no dejen detenida el agua en su corazón, sino usted tenga vida y vida en abundancia, la vida que Dios nos da. Tercera y última símbolo dentro de toda esta riqueza que digo que tiene este capítulo 5, del versículo 5 al 7. Jesús viene desde la puerta de las ovejas, viene a este estanque de aguas detenidas, donde yace una multitud de ciegos, cojos, paralíticos. Y Él camina y se dirige directamente a uno solo. Es particular, es tremendo, es glorioso. Y podríamos hacer tanta mención de este hombre. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Una vida completa enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, vea su Biblia. ¿Qué le dijo el Señor? ¡Hey tú, paralítico, levántate! ¡Ponte en pie! ¡Ha llegado tu salvación! No le dice eso. Léalo en su Biblia. ¿Qué le dice Jesús? Es paradójico. Una persona que lleva 38 años en un estanque esperando un milagro, viene Jesús y le hace la pregunta, desde nuestro criterio, la más absurda que pudo haber hecho el Señor. Es absurda la pregunta, si está esperando ser sano, 38 años, está en el estanque donde de repente hay sanidad, y viene Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Realmente quieres ser sano? Paradójico, ¿no? Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y esto, la única manera de comprenderlo como una señal proveniente de este estanque de Betesda, es todo lo que rodea la señal. Por eso el Señor lo hace y le pregunta de esta manera. Porque ya dijimos que este estanque representa una religión sin Dios, que tiene puertas de la gracia, pero que los hombres prefieren estar a este lado, no quieren al Salvador, no quieren al que entra por la puerta de las ovejas, el que va a dar su vida por ellos, no quieren la nueva forma de Dios, no quieren que las aguas de Dios corran en sus corazones. Entonces le viene a preguntar al enfermo y le dice, mira, ¿quieres seguir en Betesda o quieres venir a la gracia? ¿Quieres quedarte en tu religión, en tu formalismo, en tu estructura, o quieres disfrutar la vida en Dios? ¿Qué quieres? Te pregunto, ¿quieres ser sano realmente? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tenía posibilidades por ningún medio de alcanzar aguas moviéndose en su corazón. 38 años en esa condición. Y para ratificar que se trata de Israel, un Israel que ha sido desobediente, un judío, una religión judía que han sido lejanos a Dios, la propia Biblia me habla que ellos estuvieron 38 años en una condición donde murieron todos en el desierto. Deuteronomio 2:13 dice así, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado. ¿Quiénes son esos? Los israelitas que perecieron
en el desierto. 38 años por estar lejos de la palabra del Señor. Eran descendientes de Abraham. Tenían el tabernáculo. Tenían a Moisés, pero perecieron. Este paralítico, 38 años, está paralítico. No hay forma de que pueda venir a la gracia. No hay forma que disfrute la gracia del Señor, a no ser que sea el propio Salvador que venga a redimirlo, que venga a salvarlo, que venga a darle vida, a decirle que tome su lecho y anda. En el mismo instante Jesús se acerca a él y le dijo: levántate, ponte de pie, toma tu lecho y camina. Vamos, camina. ¿Y a dónde se dirigió el hombre con su lecho? Se dirigió al templo. Tomó sus tradiciones que lo tenían esclavo. Tomó toda su estructura, sus pensamientos, lo echó al hombro y fue al templo. Y pudo por fin adorar a Dios en el templo. Por fin. Porque eso sucede cuando la gracia del Señor llega a la vida del hombre, sea judío, sea gentil, sea nacido en la cuna del Evangelio. Necesita la gracia abundante del Señor. Que el Señor venga a su vida y le diga: levántate, toma tu lecho y camina por gracia, por gracia, por gracia. Yo quiero ir concluyendo esta mañana y quiero preguntarle: ¿cuánto tiempo usted ha confiado en su propia estructura mental? ¿Cuánto tiempo usted ha confiado en su propia justicia? ¿Cuánto tiempo usted ha confiado en el letrero de su iglesia? Que usted está en la mejor iglesia, que usted tiene la mejor denominación, que usted pertenece a la mejor institución, que usted tiene años de cristiano, que usted ya tiene toda la experiencia en el Evangelio, que usted ya ha hecho obra de evangelista, que usted es predicador, que usted es oficial, que usted ha desarrollado obras y esas son sus fuentes de justificación y no disfruta de la gracia. Este pasaje nos recalca una vez más que todos necesitamos del Salvador que pasa por la puerta de las ovejas y va rumbo al Calvario para sufrir en mi lugar. Todos necesitamos de esa oveja que nació en Belén. Y tengo que salir por los pórticos de la gracia y encontrarme con Él, porque la ley fue dada para llevarme a Él y verlo, seguir sus huellas, las huellas de la oveja, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y seguirlo a la cruz. Y abrazarme a esa cruz y decir que por gracia soy salvo, por gracia soy salvo, por gracia soy salvo. Disfrutar la vida en Dios, disfrutar la comunión de Dios con mis hermanos y no quedarme en un estanque de aguas detenidas. Permitir que la palabra del Señor corra abundantemente en cada culto, en cada ocasión. Que la palabra del Señor haga vida en mi corazón, haga vida en su corazón. Y donde usted esté pueda adorar y bendecir el nombre del Señor. Porque el Señor ha sido bueno. Y para siempre su misericordia. Su misericordia es abundante, su misericordia no tiene límites. Su misericordia nos ha rescatado y nos tiene con bien. Esta mañana yo le invito, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, que usted corra a la gracia bendita provista por el Salvador para nosotros. Venga a la cruz, venga a Cristo. No confíe en sus tradiciones, no confíe en sus formas, no confíe en nada. Permita que la palabra corra y sea glorificada en su corazón. Permítase eso, por favor. No quede anclado a tradiciones. No quede anclado a estructuras de hombres. De tiempo en tiempo los hombres van construyendo estructuras. Yo tengo que salir por las puertas y ver por los 5 pórticos, salir y encontrarme con Él. Y ver lo que Él pasa por la puerta de las ovejas rumbo al Calvario, por amor a mí, por amor a usted, nada más
Eso es la gracia. Eso le vino a decir al paralítico: toma tu lecho, anda, vamos. Yo voy al templo para ser sacrificado. Vamos a orar esta mañana y vamos a darle gracias. Y si usted está lejos de la gracia, esta mañana es una buena oportunidad que la palabra corra por su corazón y haga vida, y vida en abundancia.